Es noticia Colombia, donde se ha conocido el resultado de la encuesta de la firma Invamer. Según el estudio de opinión pública, el rechazo a la gestión del presidente Iván Duque creció, llegando a un 56.5%. Su aprobación popular bajó en casi 6 puntos, comparado con la medición de febrero pasado, situándose en un 37%. El tren ejecutivo es un tanto opaco a la vista de los ciudadanos que respondieron las preguntas. Pocos de ellos son conocidos y reconocidos por los colombianos. Además, los pocos que son valorados tienen un alto nivel de rechazo. El canciller y las ministras de Interior y Justicia son los mejor valorados en el tren ejecutivo. Para conversar de estos temas, quiero saludar a Nicolás Uribe, analista político y columnista. Nicolás, bienvenido, buena tarde. Gracias, Idani, a ti y a todos los televidentes. Un saludo. Invamer realiza esta encuesta que publica la revista Semana. Hay varias cifras, varios renglones que me gustaría desglosar contigo. El primero se refiere al presidente Duque, donde su desaprobación a nivel nacional creció algunos puntos en comparación con la última encuesta de meses anteriores. Se ubica aproximadamente en un 56%. ¿Qué pasa con el presidente Duque, Nicolás? Bueno, yo creo, Idania, que la encuesta evidentemente no es una buena encuesta. Es una encuesta que refleja tal vez un clima de polarización que todos los colombianos sentimos y que hemos visto desde hace algunos años, no necesariamente desde que el presidente Duque ganó, sino incluso desde antes, con ocasión del proceso de paz. Veo que el presidente Duque, al margen de eso, pues está, por decirlo de alguna manera, en sus cuentas, puesto que él en primera vuelta básicamente obtuvo unos porcentajes cercanos al 37%, lo cual uno podría pensar que significa que él sigue manteniendo aprobación en determinados sectores de la opinión que fueron los que los eligieron y que no ha logrado convencer y sumar a otros sectores de la opinión que no votaron por él o que votaron por él votando en contra de Petro en las secciones de la segunda vuelta. Evidentemente, yo creo que hay temas de mensaje, yo creo que hay temas de comunicación y por supuesto que creo que la oposición también ha sabido hacer su trabajo. Entonces yo creo que son una serie de factores que se mezclan a un entorno de país complejo, porque la economía se encontró y está desacelerada y eso no se cambia en un año, porque el tema de la coca y de la droga incentiva a bandas criminales y delincuenciales y eso no se transforma en un año, porque la generación de empleo y las decisiones de inversión no se construyen ni se concretan en un año, sino que tienen un jet lag. Luego, la realidad del país en algunos frentes no es fácil y la gente lo que piensa es que el responsable de todo es el gobierno y el gobierno es para ellos y para la mayoría de ellos el presidente de la República y por eso se trasladan esas encuestas que creo que no son muy favorables en cabeza del presidente. Pero esto es, en últimas, un cóctel de muchos elementos que hacen que, evidentemente, para este gobierno, pues no haya habido una luna de miel con la opinión y que las cifras claramente no sean buenas. Ahora, hay dos palabras que mencionas que me llaman la atención, porque han habido críticas en torno a esto. Mensaje y comunicación. Eso me lleva a preguntarte, Nicolás, ¿por qué el presidente Duque no logra transmitir de manera adecuada su mensaje? ¿Hay fallas en la política de comunicación? ¿Hay quien piensa que hace más de lo que logra comunicar? Pues yo creo que seguramente lo que estamos viendo es el resultado de ello. Es decir, aquí tenemos dificultades en materia de comunicación porque claramente lo que yo veo es que esta imagen del presidente no es un reflejo de un gobierno que está haciendo cosas. Uno ve, por ejemplo, que el gobierno está haciendo un esfuerzo grande para generar empleo, para promover la inversión, para que las empresas inviertan más y construyan equidad. Uno ve, por ejemplo, normas como la de punto final en materia de salud que lo que va a permitir es que finalmente se solventen esos cuellos en la materia. Uno ve un esfuerzo enorme en materia ambiental y se encuentra que hay una transformación alrededor del tema de energías limpias, una política muy fuerte alrededor, por ejemplo, de la economía circular, algo que el país no tenía. Las cifras de exploración y explotación de hidrocarburos han venido mejorando de manera sustancial en el último año. Los cultivos de coca finalmente se pararon. Las bandas criminales están correteadas por todo el país porque el presidente tomó la decisión de volverlos a perseguir. Claro, el tema de la lucha contra la corrupción es un flagelo que no es atribuible exclusivamente al gobierno nacional, sino que tiene diferentes factores. Luego, yo lo que siento es que hay
una creciente expectativa alrededor de que los gobiernos resuelvan los problemas de los ciudadanos y segundo, una necesidad de que esa resolución de los problemas sea casi inmediata. Y como le sucede hoy a los niños, que quieren hoy todo y lo quieren de manera inmediata. Yo creo que a eso nos está acostumbrando a nosotros un poco la tecnología. Y en materia de gobernar y de gobernar bien, por supuesto que los procesos no se dan todos de un día para otro. Entonces yo creo que esto de las grandes popularidades de los gobiernos es un tema del pasado. Ese concepto de la luna de miel yo creo que es anacrónico. Y si uno revisa lo que está pasando, a Piñera le pasó exactamente lo mismo en Chile. Andrés Manuel López Obrador pasó del 70 y pico por ciento al 47 en México. Bolsonaro, que tampoco ha cumplido un año en el poder, ha tenido una debacle en materia de opinión pública, y es porque claramente la opinión, independientemente de la tendencia política o ideológica, espera que el gobernante le resuelva de manera inmediata y rápida las preocupaciones aquilatadas durante mucho rato, y eso pues evidentemente no es posible. Entonces yo creo que es una mezcla de todo esto, y una perspectiva única alrededor de lo que pasa en las encuestas es muy complicado y muy mentiroso construir. Hay un punto, Nicolás, que quizás, o una arista que quizás incida en la percepción o el resultado de la encuesta. De alguna manera forma parte de este cóctel que mencionas y tiene que ver con la migración venezolana, que si bien sirvió en un momento determinado para que el presidente Duque subiera en la percepción positiva, en este momento hay un 55% de los colombianos que piensa que la crisis con Venezuela, o la crisis migratoria, estaría mal manejada. Quizás por el volumen de venezolanos que ha comenzado a hacerse sentir en Colombia. Así es, yo lo que veo ahí es que el número de venezolanos que ha venido al país ya roza el 1,5 millones. Y en principio es un tema que pareciera que es ajeno a todos, Sí. pero en la práctica los colombianos empiezan ya a competir por bienes y servicios sociales con un grupo importante de venezolanos. Entonces todo el mundo es solidario, todo el mundo cree que Colombia hace bien tratando de recibir a los venezolanos y ofreciéndoles una alternativa. Si uno se pusiera a mirar, Colombia tiene más colombianos en diáspora, en el extranjero, por lo que ha pasado antes de los años 2002 y 2003, en donde muchos colombianos salieron del país, que los venezolanos que han recibido. Pero evidentemente ya estamos viendo que el problema para muchos colombianos es que los venezolanos compiten con ellos en escenarios que son de naturaleza vital. Entonces van, por ejemplo, a los hospitales y se encuentran que hay muchos venezolanos compitiendo ellos por unos servicios que son escasos y reducidos. Se encuentran que en los colegios existen venezolanos. Es decir, ya pasó de ser un tema anecdotario a ser un tema de competencia directa por oportunidades y posibilidades. En materia laboral pasa exactamente lo mismo. Hace poco el ministro de Hacienda lo oí decir, por ejemplo, que en algunas regiones de Colombia, para el cultivo del café en particular, las cosechas o quienes contrataban a los jornaleros estaban pagando 15% menos a venezolanos que estaban en esas regiones, y pues obviamente esto tiene un impacto en los nacionales. Entonces yo lo que percibo es que esto, más allá de que sea consecuencia de un discurso de odio, un discurso xenofóbico por algunos sectores de la opinión, lo que hay es ya una situación obviamente de competencia alrededor de una serie de beneficios, y eso va a ser muy complicado de gestionar hacia el futuro porque eso no va a cambiar y probablemente al contrario se va a incrementar. Entonces claramente aquí yo estoy viendo que un quiebre en la opinión significa un elemento que tiene que ser atendido con contundencia y con preocupación por parte del gobierno. Corremos el riesgo, Nicolás, de que en algún momento el tema de la migración venezolana pueda ser parte de algún discurso político en campaña. ¿Podemos ir hacia eso en Colombia? Yo creo que sí, porque claramente cuando la gente empieza a ver que el enemigo público no es la inseguridad, el enemigo público no son las condiciones de salud, el enemigo público no es la falta de empleo, sino el venezolano que le quita la salud, el venezolano que le quita el empleo, el venezolano que es factor de inseguridad, pues los políticos terminan recogiendo ese discurso y transformándolo en propuesta de campaña electoral populista y llena de últimas. Y en vez de ayudar a resolver los problemas, precisamente lo que hacen es incentivarlos. Luego yo sí creo que ahí, esta época electoral, pues los candidatos tendrán que hacer un ejercicio de responsabilidad alrededor del tema venezolano y del gobierno nacional
todos los días incrementar los mecanismos para hacer más eficaz su tratamiento para los venezolanos, pero claramente 1,5 millones de personas en Colombia sobrepasa cualquier capacidad institucional de un estado por naturaleza débil que no tiene originalmente ni siquiera cómo atender todas las demandas de sus connacionales y pues por supuesto que una demanda masiva, permanente y grande como la que se quieren los venezolanos implica unos riesgos adicionales. Ahora, creo que Colombia ha hecho un esfuerzo ahí como ningún otro, Idania, y ahí yo creo que vale la pena resaltar la generosidad y la decisión del gobierno colombiano y los colombianos para aceptar y para contribuir a resolver ese problema que contrasta sin duda con otros países que lo que han hecho precisamente es todo lo contrario. Es, por ejemplo, el caso del Perú, en donde hemos visto una solicitud de visa, una reacción ahí sí casi que xenófoba por parte de algunos miembros del gobierno, en donde la posibilidad de que Colombia llegue a eso yo no la veo, pero claramente pues esta situación de la opinión contribuirá a que tal vez Colombia endurezca un poco el discurso alrededor del tema. Evidentemente, creo que es así. Otro tema, Nicolás, que quiero poner sobre la mesa. El próximo mes de octubre, Colombia va a elección de alcaldes y gobernadores. Disculpen. Bogotá es una de las capitales más importantes de América Latina y entre los candidatos que participan en esta campaña para la alcaldía está una mujer que pareciera convertirse en la primera mujer alcalde de Bogotá, Claudia López. Dobla en preferencia de votos a su más cercano contendor. Para muchos se ha convertido en un fenómeno político. ¿Lo es para Nicolás Uribe? Yo creo que Claudia López sin duda es un actor predominante de la política de los últimos años en Colombia. Es una mujer que tiene liderazgo, que tiene capacidad convocatoria, que tiene una voz fuerte que se hace oír en diferentes escenarios. Y eso la ha convertido en protagonista de los últimos debates electorales, bien como vicepresidenta de Sergio Fajardo y ahora como candidata a la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, lo que creo es que la campaña apenas arranca. Nosotros tenemos apenas 2 días de campaña oficial. Esto arrancó el 27 de julio. Y las campañas pues sirven para algo y es para dar a conocer ideas y propuestas, para construir alianzas políticas y ponerlas en marcha. Las elecciones no solamente son de voto de opinión, sino también de estructuras partidistas y políticas. Y por supuesto también son momentos en donde los candidatos aciertan y se equivocan. Luego, claramente hoy la ventaja de Claudia López, perdón, y si esto se mantiene un poco en el status quo que viene, sin ninguna modificación de los demás candidatos y sin que ella cometa errores, pues ella probablemente será la primera alcaldesa que elija la ciudad. Pero yo creo que todavía esto está apenas arrancando y que veremos jugadas arriesgadas de Carlos Fernando Galán y de Miguel Uribe para poder treparse en las encuestas, porque ellos claramente están todavía en un estado de opinión en donde no tienen viabilidad política grande y para hacer eso pues tienen que jugar osadamente y con creatividad para capturar la opinión, para poner a marchar a sus cuadros políticos y tener una opción real para ganar las elecciones en octubre. Luego yo lo que creo es que aquí la cosa está muy cruda y que vamos a ver en los próximos meses cómo evoluciona esto con debates, con campañas, con publicidad y con los errores y los aciertos de los candidatos. Quiero dar las gracias a Nicolás Uribe, analista político, columnista, por estar estos minutos con nosotros en NTN 24. Buena tarde para ti, Nicolás. Gracias, Idania, que esté muy bien.